acerca de la cuarta parte del ego. Esto ha traído una serie de repercusiones en unos positivos. Hay gente que están molestos por estar enseñando, que usted no lo crea. Obviamente están molestos porque tienen un ego demasiado de grande. Y obviamente están molestos porque están enseñando lo que están haciendo, que lo están golpeando de frente. Y le están metiendo el dedo en la llaga. Pero te metes el dedo en la llaga para sanarte, para que te des cuenta de lo que estás enfrentando, para entonces sanarte, para que no sigas viviendo una vida al garete. ¿Ok? Así que está toda la serie. Ahorita salió la tercera parte y está siendo una bendición. Y como siempre digo, yo mis propios mensajes, mi propia enseñanza las escucho. Yo les motivo a que todos las escuchen porque yo sé que van a bendecir su vida de una forma especial. Vamos hoy a Romanos capítulo 8. Y vamos a hablar algo aquí acerca de hoy del ego. Tempranito, nos vamos tempranito. Yo soy vida. Ok. Vamos a estar aquí en Romanos capítulo 8. Y dice así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en el Mashiach Yeshua, los que no andan conforme a la carne, al ego, sino conforme al Espíritu, conforme al Ruach. Porque la ley del Espíritu de vida en el Mashiach Yeshua me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la Torah, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley, de la Torah, se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne del ego, los que ejercitan el ego, satisfacen el ego, piensan en las cosas del ego, satisfacción, placer momentáneo, autogratificación, gratificación instantánea. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse del ego, de la carne, ejercitar el ego, alimentar el ego es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los diseños, las imágenes, los planes, los designios del ego son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la Torah de Elohim, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, los que se ejercitan en el ego, no pueden agradar a Elohim. Cuando usted no vive según el ego, usted no vive para satisfacer su ego, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Yahweh mora en vosotros. Y si alguno no tiene, el Espíritu de Cristo no es de él. Pero si el Mashiach que está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, el Espíritu vive a causa de la justicia. Vamos a ver estas cosas punto por punto. ¿Qué es lo que Pablo nos quiere decir aquí? Bueno, pues el verso 1 del capítulo 8 es la continuación de donde yo me quedé el sábado pasado. El sábado pasado nos quedamos en ese verso donde dice: miserable de mí, del capítulo 7, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Yahweh por Yeshua mi Mashiach. Así que yo mismo con la mente sirvo a la Torah de Dios, mas con la carne sirvo a la ley del pecado. En otras palabras, es completamente imposible yo desconectarme de que la ley del pecado actúe en mi ego, porque mientras esté en este cuerpo, esa es la batalla que voy a tener. Pero indistintamente eso esté ahí, yo voy a salir victorioso en la medida que yo aprenda a servir al Eterno. ¿Con qué? Con la Torah, o aprenda a dejarme dirigir por la Torah que ha sido escrita en mi mente y en mi corazón. Hablando, ¿verdad?, de lo que es el Ruach HaKodesh, o el Espíritu Santo, el cual fue inscrito en nuestra mente y corazón el día en que usted creyó. ¿Tiene usted el Espíritu Santo? ¿Tiene usted el Ruach HaKodesh? Seguro que sí, porque sin él usted no hubiese podido creer.
Sin Él usted no puede servirle al Eterno. ¿Ok? Él es la conexión con el Eterno para vida y para vida eterna, para vida abundante. Ahora, dice que no hay ninguna condenación. Pablo está aquí, dice que aquel que sirve en la mente a la Torah del Eterno, independientemente haya una ley del pecado o el ego esté ahí y usted esté en esa lucha, eso no implica que usted esté bajo condenación. Usted siéntase libre. Siéntase libre. Por eso la primera frase que yo usé en la primera enseñanza hace 2 semanas, ese miércoles, la primera parte cuando hablé de qué es esto, lo primero que dije, voy a enseñar esto porque quiero libertarlo, quiero liberarlo. ¿Por qué? Porque el sistema nos enseña que estando en este roller coaster, que estando en esta lucha, que el sistema todavía no nos ha enseñado realmente qué rayo es, y que simplemente lo que el sistema nos enseña es que la lucha viene de afuera porque es el diablo de afuera, o porque somos gente de afuera lo que constantemente está instigando a que tú te rebeles contra Dios. En ese tipo de dinámica, obviamente es un sistema diseñado a usted vivir una vida de culpabilidad y de completa condenación. Y cuando viene la tentación, tú te sientes culpable porque ese pensamiento, porque esa tendencia que tengo, la tentación tú no la puedes evitar. Ahora tú puedes evitar dejarte arrastrar por la tentación. ¿Alguien me está escuchando? Sí. Alguien enseñó que no podemos evitar que los pajaritos den vuelta en nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan un nido y que pongan su huevito. El problema no es la tentación. ¿Por qué? Porque el ego siempre va a estar ahí. El problema es cómo tú aprendes a lidiar con ese ego. El problema es qué tú haces con tu carne, o con tu mala inclinación, o con tu naturaleza caída, como usted le quiera llamar. Todo eso es ego. O con tu concupiscencia, o con tu lujuria. ¿Qué hago con esto? ¿Cómo puedo yo lidiar con esta guerra interna que tengo adentro? Así que lo primero que Pablo nos dice, independientemente haya una lucha, ninguna condenación hay. Tú no tienes el porqué, independientemente de la lucha que tú estés teniendo, tú no tienes el porqué sentirte bajo condenación. ¿Usted me escuchó en esta noche? Ninguna condenación hay para los que están en el Mashiach Yeshua. Ahora, el que está en el Mashiach Yeshua no camina conforme a lo que el ego le dicte. No camina conforme a la carne, sino camina conforme ¿a quién? Al Espíritu. ¿Por qué? Porque la ley del Espíritu de vida del Mashiach Yeshua me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, ¿dónde opera la ley del Espíritu de vida del Mashiach Yeshua? Opera en nuestra mente y opera en nuestro corazón. Recuerde que ¿cuál es la labor de la Torah? La Torah que nos dimos en Sinaí, ¿cuál es la labor? Señalarnos el pecado. Porque no sabía lo que era pecado hasta que conocida la ley, la Torah. Entonces supe lo que es pecado, supe que el adulterio es pecado, supe que la fornicación es pecado, supe que robar es pecado. Antes, cuando no tenía Torah, decía Pablo, pero yo no sabía que eso era malo porque no tenía Torah. Pero venido la Torah, ahora sé qué es lo que es incorrecto. Así que la Torah que se recibió a los pies del Sinaí me va a señalar a mí el pecado, me va a señalar a mí lo que está mal, lo que tú no debes de alimentar o ejercitar. Pero la Torah que fue escrita en mi mente y en mi corazón, que es donde se revela el espíritu de vida de mi Mashiach Yeshua, lo que va a provocar es que nos va a librar de el poder
del pecado y de la muerte. Así que cuando yo vivo ejercitando mi ego, voy a ser arrastrado por el resultado del ego, que es el pecado, y el pecado da a luz la muerte. Pero cuando me ejercito en el espíritu de vida de nuestro Mashiach Yeshua, entonces el pecado y la muerte ya no tienen poder sobre mi vida, aunque esté ahí, porque usted no puede librarse de su cuerpo. Está ahí. Tú no te puedes sacar el ego. Está ahí. Pero es una cuestión de que este espíritu de vida del Mashiach Yeshua que me ha sido impartido me enseña a mí a trascender, me enseña a mí a vivir por encima de todas las repercusiones que el ego pueda provocar dentro de mi sistema. Ahora, por eso es tan importante que usted vea esto muchas veces. Usted lo entiende, usted no va a entender esto hoy. Yo le pregunto a usted, le hago la pregunta aquí, paro aquí, pregunto, nadie aquí va a saber contestarme lo que yo acabo de decir en este momento. Es importante que usted vea, y usted lo vuelva a ver, hasta que esta enseñanza se meta en su espíritu. Porque esta enseñanza es una de las enseñanzas más poderosas que jamás aquí se ha enseñado, porque esto es lo que te va a enseñar a ti a lidiar con estos pugilatos internos, con estas luchas internas, para tú poder vivir una vida abundante. Mientras tú no logres identificar esta lucha que tienes en tu interior, vas a seguir tropezando y vas a seguir teniendo problemas. ¿Estamos, mis hijos? Sí. Ahora dice, porque lo que era imposible para la Torá, y esto es importante que usted entienda este verso ahora, porque de todo lo que voy a hablar, este es el verso central. Porque lo que era imposible para la Torá, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado de la carne. Si yo le pregunto aquí a alguien que me explique ese verso, usted no va a poder explicármelo. Honestamente, usted no va a entender, porque es como una jeringosa lo que está hablando ahí Pablo. ¿Te parece que desde el capítulo 6 de Romanos como que parece que Pablo como que se contradice en sus cosas? No, Pablo se está contradiciendo. ¿Qué dice ese verso 3? Y este verso 3 es el centro de todo lo que hoy vamos a estar ministrando. Voy a repetirlo. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Ya dice que la Torá era débil. Ya dice que la Torá se le hacía imposible. Ok, el verso 4 dice, ok, porque lo que era imposible para la Torá, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la Torá se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué era difícil para la Torá? Que la justicia se cumpliese en todo ser humano. Completamente imposible. ¿Por qué? Dice que era débil por la carne. ¿Y qué hizo el Eterno? Envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, y lo condenó al pecado en la carne. Déjeme explicarle esto. ¿Por qué? Porque la Torá que se recibe a los pies del Sinaí es una Torá externa. Todo el culto es un culto externo. Las tablas están afuera. La gente tenía que ver, la gente tenía que escuchar lo que Moshe tenía que enseñar y lo que el resto de los líderes sacerdotes tenían que escuchar. Todo el rito sacerdotal es un rito de un culto externo, completamente externo. Tanto es así que aún los sacrificios nada podían hacer. Los sacrificios lo que hacían que por un año como que tapaban el pecado sobre el pueblo. Al otro año, en Yom Kippur, el sumo sacerdote tenía que hacer exactamente lo mismo.
Esos sacrificios no tenían poder sobre el pecado, porque era un ritual externo. Ese ritual externo, enseña Pablo en Hebreo, que era la sombra de lo que habría de manifestarse. La sombra de lo que habría de manifestarse, un prototipo de lo verdadero, pero no era lo verdadero. Pero Pablo dice en Hebreo que venido lo verdadero, ya yo no tengo que vivir bajo la sombra, ahora yo vivo en la esencia de las cosas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Para la ley es imposible, para la Torá recibida en Sinaí, es imposible que el hombre crezca y llegue a un punto de vivir una justicia total. ¿Por qué? Una de las cosas que dice la Torá es que tú fallas en un solo mandamiento, uno solo que usted falle, es como si hubiese fallado todo. Ahí vas bien, fallaste en uno, todo lo bueno que hiciste se vino abajo. Por eso, una de las cosas que explica el judaísmo es que aún Moshe, el alma más alta, la alma más iluminada, pero con todo eso, Moshe no pudo vivir completamente y totalmente todo lo que tenía que ver con la justicia relacionada a lo que la Torá realmente revela. Pero una de las cosas es que Moshe no pudo entrar en la tierra prometida. ¿Por qué no entró en la tierra prometida? Porque faltó. Uno de los puntos. Otro de los puntos que realmente a los pies del Sinaí, al pueblo hacer el becerro de oro, es un fracaso de Moshe. El pueblo se corrompió en cuestión de nada. Así que él fracasó hasta cierto punto. No estoy diciendo, no estoy echando lodo en la fibrosis, no. Uno de los hombres más grandes que ha habido sobre la faz de la tierra. Una alma iluminada, pero no pudo vivir toda la plenitud de la justicia. Ahora, ¿por qué? Primero, que la Torá recibida a los pies del Sinaí es sombra, no es la esencia. Segundo, que todo lo que tiene que ver con la Torá a los pies del Sinaí, todo es externo. Ahora, mire esta cosa tan terrible. Esto está poderoso. Yo cuando diga esto, yo voy a comenzar a hacer una estrella, un split, y me tiro por ahí. Porque esto me revolucionó a mí. Ahora, mira lo que ocurre. Lo que ocurre es que a la Torá se le hace imposible llevar al hombre para que el hombre viva una justicia total. Pero Dios, sabiendo esto, Él nos dice: ala, yo voy a hacer algo. Envía a su hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. ¿Qué es lo que hace? Mete a su hijo en un cuerpo de carne. Mete el alma del Mashiach en un cuerpo de carne, para que dentro del cuerpo de carne, al cual usted y yo estamos expuestos, a las tentaciones que usted y yo estamos expuestos, dentro del cuerpo de carne, con un ego ahí, que tuvo que aprender obediencia, que fue tentado en todo. ¿Alguien me está escuchando? Él, dentro de un cuerpo de carne y de hueso, puede entonces vencer los designios del ego, para que desde adentro Él pueda entonces ahora enseñarnos a nosotros a vivir una vida victoriosa, una vida plena y una vida de justicia total. Pero es desde adentro. Por eso, Yeshua representa lo que es este culto del interior del hombre, no del exterior. Moisés y Sinaí representa el culto en el exterior, que sí tiene su validez, pero es sombra, es un prototipo.
no es lo verdadero. Yeshua representa la esencia de las cosas espirituales prometidas a los patriarcas y a los profetas. Es maravilloso esto. Porque ahora, en Yeshua, todos, ya conmigo, todos, a todos se nos puede aplicar la justicia. Lo que era imposible para la Torá, recibida a los pies del Sinaí, ahora es posible. Ahora, voy a hablar aquí lo que es el término justicia. Una de las cosas que provoca esto, ¿por qué? Porque antes, ¿cómo el pueblo vivía? Y actualmente el judaísmo, ¿cómo vive? El término de una de las cosas que para ellos más importante es vivir la justicia de Hashem, buscarla y vivirla. Pero estás buscándola y la estás viviendo por medio de mandamientos, sometiéndote rigurosamente a mandamientos, porque es un culto del exterior. En el caso nuestro, como la Torá no ha sido escrita en la mente y en nuestro corazón, y como el espíritu del Mashiach está actuando activamente dentro de nosotros, yo no le sirvo a él por coerción o porque alguien me obligue. Yo cumplo mandamientos espontáneamente. Los cumplo voluntariamente. ¿Alguien me está escuchando? Los cumplo con una convicción que sale de lo profundo de mi corazón. Entonces, ¿qué es la justicia? La justicia para un judío es vivir apegado a la Torá, procurar obedecerla, seguirla, apartándose de lo mundano, y procura vivir irreprensiblemente en este mundo, apegado al corazón de Hashem. Eso es un Yehudí buscando vivir una vida de justicia. Y cuando la justicia nos es aplicada a nosotros por medio de ese espíritu de vida que ha sido escrito en nuestra mente y en nuestro corazón, obviamente usted y yo podemos vivir esta vida de justicia ya no con temor a que si no lo hago, algo me puede ocurrir, o que más me vale que lo haga porque si no lo hago, algo puede suceder, sino que yo lo hago espontáneamente, porque me nace, porque es como un río, porque es como una fuente que salta para la vida eterna, como dijo Yeshua. Precisamente a eso es lo que Yeshua se está refiriendo. El que tome de esta agua volverá a tener sed, pero yo tengo una agua que daré a todos, y el que beba de esa agua será en él como una fuente que brota para vida eterna, que salta continuamente. En Juan capítulo 7, verso 37, digo, hablando de esta experiencia con Ruach HaKodesh, que sería como un río de agua viva que brota en su interior. Está hablando de aguas que brotan espontáneamente. ¿Y sabe qué? En nuestra experiencia con Yahweh, eso es lo que realmente ocurre, o lo que tiene que ocurrir en nuestro diario vivir, porque usted no está llamado a vivir desde un culto externo, sino desde un culto interno. ¿Alguien me está escuchando? Desde adentro, no desde afuera, porque todo fue hecho para que usted viva una vida espiritual victoriosa desde adentro. Y pastor, amén. Pastor, ¿tú lo entendiste, Javier? Amén, yo lo entendí. Oraré por ello, el año que viene lo entiendan, para el Día de los Padres del 2020. Ok, seguimos acá. Ellos quieren saber quién es el anticristo. Yo quiero saber quién es Yeshua. Verso 5. Dice, este tipo de persona que vive adentro, ejercitándose en su espíritu, dice el verso 5, que son aquellos que no satisfacen el ego, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Los que son del ego siempre van a estar satisfaciendo el ego, pero los que son de Ruach, en las cosas de quién, de Ruach.
Porque este individuo ha entendido que si él satisface el ego, lo que va a provocar es dolor y separación. Te da tiempo la tentación, ajá, satisfaciste tu deseo, ajá, y a los 5 minutos te quieres morir. Amén. Y a los 5 minutos comienzas a llorar. Y a los 5 minutos comienza esa cuestión dentro de uno. ¿Por qué lo hice? ¿Estoy hablando aquí con alguien hoy? Amén. Así que aquel que vive conforme a una vida de justicia, pero una vida de justicia conforme al espíritu de vida de nuestro Mashiach Yeshua, no va a satisfacer. Y esto es parte de nuestra madurez espiritual. No va a satisfacer. Diga, no va a satisfacer. No va a satisfacer ¿qué? Los deseos del ego. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. El que es de la carne piensa en satisfacer la carne todo el tiempo. Pero el que es del espíritu, obviamente en las cosas del espíritu. Ahora el verso 6 dice: porque el ocuparse, ¿por qué lo vas a satisfacer? Porque el ocuparte de la carne es muerte. Darle de comer al ego es dolor y separación. La palabra muerte. Dolor y separación. Pero el ocuparte del espíritu es Caín y Shalom, es vida y paz. Yo soy vida. ¿Ok? Así que este verso 5 y el verso 6 es señal de madurez. Cuando tú entiendes lo que tú eres, cuando tú entiendes dónde el culto está siendo manifestado adentro, cuando tú entiendes que una Torah nueva te fue dada en tu mente y en tu corazón, tú no vives para satisfacer. Tú no vives para darle rienda suelta a lo que el ego quiere. Mira, el ego siempre va a estar ahí. Y el ego siempre va a querer, porque el ego lo que busca es satisfacción. No estoy diciendo que tú no estás, que no está ahí. Tendría que salir de tu cuerpo. Por eso Pablo dijo: miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo? Está bien, no puedo salir de este cuerpo, para una cosa. Mientras esto se manifiesta ahí, yo voy a salir victorioso, porque mi mente, mi vida va a estar concentrada en la Torah que tengo aquí. Entonces, cuando usted entiende esto y usted entiende las repercusiones que el ego puede traer sobre su vida, los resultados que el ego puede traer sobre su vida, usted entonces puede lidiar de una forma correcta sin darle de comer al ego. Mira, tú tienes que privarle al ego que coma hasta que se muera de hambre. Voy a repetir: usted tiene que privar al ego que coma hasta que se muera de hambre. Porque si no, lo que te va a provocar es dolor y separación. El miércoles estuvimos hablando aquí de las obras de la carne. Obras de la carne. Le voy a repetir algunas de las obras de la carne. Ira, contienda. Cuando hay ira y contienda, cuando hay gritería, ira y contienda, ¿qué crea? Crea problemas entre seres humanos. ¿Y crea qué? Separación. ¿Y crea qué? Dolor. ¿Y crea qué? Tristeza. Cuando hay murmuraciones, chisme, ¿qué crea? Separación. ¿Qué crea? Dolores. ¿Qué crea? Tristeza. ¿Qué tú hiciste? Engordar el ego. ¿Qué tú hiciste? Darle de comer al ego. Cuando usted asume cosas sin saber lo que está asumiendo y eso termina viendo y hablando cosas que no son, ¿qué es lo que usted está haciendo? Usted está dando de comer a su ego. ¿Alguien me está escuchando? Usted no puede vivir la vida dando de comer al ego. Tú tienes que llegar a un punto donde pongas al ego a morirse de hambre, a fin de que en ti se esté ejercitando
todo aquello que está relacionado o conectado al espíritu de vida que levantó a Yeshua de entre los muertos. Amén. Amén. Ok. Porque el ocuparse de la carne es muerte, preocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Por qué? Por cuanto los diseños del ego, diseño, plano, ideas, pensamientos, por cuando los designios de la carne son enemistad contra Dios. O sea, la palabra Hasatán significa el que se opone. Ya por cuarta enseñanza continua, en versos diferentes, estamos enseñando cómo la carne es ese ego que crea enemistad o que se opone para que la voluntad del Eterno en nosotros se cumpla y se manifieste. Así que aquí dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios. Los diseños del ego son un enemigo. Se oponen a que el diseño del Eterno se cumpla en nuestra vida. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando usted le da de comer al ego, el ego se infla y usted no va a ver el diseño del Eterno que está escrito en su mente y en su corazón. Porque entonces el ego inflado va a impedir, va a cegarlo a usted de usted hacer la voluntad del Eterno. Sin embargo, cuando usted puede sujetarle al ego, no dándole de comer, pase hambre, entonces usted va a poder ver claramente en su mente cuál es el diseño del Eterno y cuál es la voluntad de Dios para su vida, que es buena y que es agradable. Diga, la voluntad del Eterno para mí es siempre buena. Pero te enseñaron que hay una voluntad permisiva. Esa bestia del Apocalipsis que inventó el cristianismo es la otra bestia que nadie habla. Pues yo voy a hablar. Habla de voluntad permisible. Porque Dios te permitió. Sí, la voluntad permisible es una justificación para tú hacer lo que te da la gana. Para entonces después echarle la culpa al diablo. Para echarle la culpa a la suegra. Para echarle la culpa al vecino. Para echarle la culpa al hijo, a la esposa, por no hacer la voluntad de Dios, cuando realmente el único arquitecto de tu fracaso eres tú. Como el único arquitecto de tu destino victorioso también eres tú. ¿Alguien me está escuchando? Así que se oponen. Diga, se oponen. Se oponen. Y como usted sabe que se oponen, pues se opone. El ego, el diseño del ego se va a oponer al plan de Dios para tu vida. ¿Por qué? Porque no se sujeta a la Torah de Dios y tampoco puede, porque no se sujeta. El diseño del ego no se sujeta, porque el diseño, como dije ahorita, el diseño del ego siempre va a querer sobresalir. Y en el momento que usted le da mucha vida al ego, no vas a ver con claridad cuál es el diseño de Dios para tu vida. Dice, y los que viven según el ego, según su carne, no pueden agradar a Dios. No pueden. Es imposible tú darle de comer al ego y vivir conforme a la ley del Eterno. Completamente imposible. O vives dándole de comer al ego, o vives enfocado en lo que fue escrito en tu mente y en tu corazón. No puedes hacer las dos cosas. Ahora, enfocado en la ley que fue escrita en tu mente y en tu corazón, es la clave para tú poder desinflar ese ego, a fin de no dejarte arrastrar por todo lo que el ego quiere que tú y yo hagamos y realicemos.
Ahora el verso 9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, según el ego, sino según el Espíritu. Usted y yo no vivimos según la carne, sino según ¿quién? Aquí me puede contestar, yo estoy hablando a usted, si no me levanto y me voy. ¿A vosotros no vivís según la carne? ¿Sino según quién? Espíritu. Sí, porque estaré como en el chat, estoy hablando solo. ¿A vosotros no vivís según la carne? ¿Sino según qué? Espíritu. El Espíritu. Ah, yo creo que usted vivía según la religión. No vivimos según la carne. La clave para nosotros poder vivir una vida victoriosa es no alimentar el ego. ¿Cómo yo no alimento el ego? Pues viviendo conforme al Espíritu. ¿Cómo yo vivo conforme al Espíritu? Haciendo caso a lo que fue escrito aquí. Vamos a la primera de Juan, capítulo 2, verso 20 y capítulo 2, verso 27. Dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo. La unción del Santo, la única unción que existe. El Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Y conocéis todas las cosas. De modo que la unción del Santo nos revela todas las cosas. Porque la unción del Santo no es otra cosa, sino que Jeremías 31 y adelante cumplido. En aquel tiempo haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con vuestros padres que se desentendieron del pacto, sino que escribiré mi Torah en la mente y en el corazón. Y dice: y ya nadie tendrá que enseñar a nadie, porque serán todos enseñados por Yahweh. ¿Cómo usted y yo podemos ser enseñados por Yahweh? ¿Cómo usted y yo podemos conocer lo que está en el corazón de Yahweh si no es por revelación del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo? Ahora, este verso es interesante. ¿Por qué? Porque cuando usted aprende a ejercitarse en esto, usted aprende a entender de que usted no necesita nada afuera para salir victorioso, porque usted tiene toda la revelación adentro. ¿Estamos claros? Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Vosotros tenéis la unción y conocéis todas las cosas. Vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, sé que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu del Mashiach, el tal no es de él. Pero si el Espíritu de Dios vive en nosotros, revelándonos el diseño del Eterno, lo que está en el corazón del Eterno, para hacer el ego que muera, para hacer morir al ego de hambre, entonces yo no tengo necesidad de nada de afuera. ¿Por qué? Porque el que tiene la unción del Santo conoce todas las cosas. Tú estás hablando de algo fuerte, habla de algo poderoso. Está hablando de las riquezas que usted tiene dentro de usted. Mira lo que dice aquí, verso 21: no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis. El que tiene el Ruach no es un ignorante. Aquel que tiene esa Torah de luz en su mente y en su corazón no es un ignorante. Sino que conoce la verdad. Porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Ok? Y obviamente en el verso 27, cuando dice: pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros,
y no tenéis necesidad que nadie os enseñe. Por eso Jeremías 31:31, hablando de esta Torah, escrita en la mente y el corazón, decía, y nadie tendrá que enseñar a nadie porque todos serán enseñados por Yahweh. Yo quiero llevarlo a usted a este punto, porque hasta que usted no entienda lo que usted tiene adentro, usted va a seguir teniendo percances con su ego. Usted va a seguir viviendo una vida de sube y baja espiritual. Hoy va a estar firme, pasado no. Hoy quiere acabar con el mundo, al otro día ese tipo de gente yo no quiero a lo mío. Ese tipo de gente a mí los pelos se me paran, hasta náusea me da. Te lo digo sinceramente. Porque usted y yo, y lamentablemente eso la mayor parte de la gente no sabe. Y por eso es que viven esta vida de tanta inestabilidad emocional y espiritual. Porque el área emocional está vinculada a tu área espiritual. Hoy están tristes, hoy cualquier cosa los tumba, mañana están así, mañana asado, hoy son mongos, mañana soy duro, hoy soy del diablo, mañana soy de Yahweh, hoy acabo el mundo, mañana el mundo acaba conmigo. Hoy llego y brinco y salto y brinco por encima de las mesas adorando a Yahweh. Al otro día hay que darme con una Biblia por la cabeza para que por lo menos diga amén de vez en cuando. Yo soy vida. Padre. Cuando yo veo gente así, lo que estoy viendo es gente que no conoce su riqueza, lo que tienen adentro. La mayor parte del cristianismo, incluyéndolos a ustedes, no saben lo que tienen adentro. A la gente le gusta la experiencia externa. Mire, la experiencia externa religiosa te va a parar los pelos, más nada. Y cuando se van los pelos, te fastidiaste. Ya no está la experiencia. ¿Y ahora qué vas a hacer? Yo digo una cosa, a mí pocas veces se me paran los pelos. Sí, no soy de emociones, yo soy sutafiado, yo no soy de mucha emoción. A mí cuando realmente es porque realmente algo está pasando. Pero ¿sabe qué? Yo vivo con una certeza de lo que yo cargo adentro. Lo que yo cargo adentro es mayor que cualquier fuerza externa. Aquí una vez yo ministré acerca de que cuando tú entiendes el peso de lo que tú cargas adentro, el peso de afuera no te quiebra. Pero cuando tú vives una vida sin saber el peso que tú cargas adentro, cualquier flu de afuera te quiebra. Por eso es que las pruebas, las circunstancias de la vida llegan a nuestra vida. ¿Para qué? Para crear en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. ¿Dónde? Dentro de nosotros. En mi espíritu, en mi mente, en mi corazón, mi hombre interior, que es el que se está ejercitando. Usted tiene dos cosas: o usted ejercita su hombre interior en la Torah, o el ego se encargará de hacerlo por usted. Usted tiene dos cosas, lo voy a repetir: o usted ejercita ese hombre interior en la Torah de luz que tiene adentro, o el ego se encargará de hacerlo por usted. Y si el ego lo va a hacer por usted, lo que va a traer es muerte y dolor y separación. Pero si usted saca el tiempo para ejercitarlo en la Torah de luz, yo le garantizo a usted que lo que usted va a cosechar son frutos de vida y frutos de mucha paz. ¿Alguien puede decir amén a eso? Amén. Okay. Así que, interesante, porque la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros y no tenéis idea de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira,
según ella os ha enseñado. Escucha esto. Según esa Torá te ha enseñado, permaneced en ella. Yo me río con la gente. Yo me río con la gente. Yo me río con estos religiosos de hoy en día. Voy a orar a ver si Yahweh me indica. Voy a orar a ver qué me dice él. Pero estuviste todo ese tiempo sin escucharle. Porque aquí él dice que según ella os ha enseñado, permaneced en él. Si de momento tú tienes que orar a Yahweh por algo que supone que ya tú sepas hace tiempo, es porque nunca lo escuchaste. Porque para algo ella está ahí. Para enseñarlo, para guiarlo y para revelarnos su voluntad siempre. No un día específico, siempre. ¿Estamos claros en eso? No, pastor, pero siga predicando a ver si yo entiendo esta cosa. Ok. Verso 10 dice: pero si el Mashiach está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Obviamente, es una figura parecida a lo que Pablo enseñó en el capítulo 7. Si el Mashiach está en nosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, o sea, la ley del pecado está ahí operando. Mas mi espíritu vive, porque ahora está tocando la parte de la justicia. Vive. ¿Por qué? Porque mi espíritu ha aprendido de la Torá que fue escrita en su mente y en su corazón a estar apegado a la Torá, a procurar la Torá, a obedecer la Torá, a apartarse de los mundanos y a procurar a vivir una vida irreprensible delante de él. No porque nadie me lo diga, sino porque sale de adentro. Pero ¿cómo opera el sistema? El sistema primero limpia el vaso por fuera, para que entonces sea limpio por dentro. Pero Yeshua dijo: no sean hipócritas. Limpia primero el vaso por dentro. Le digo: sepulcro blanqueado, está lindo por fuera, pero por dentro soy sepulcro blanqueado. Generación de víboras, reptilianos, Anunnaki, serpientes. Hijos del Lil. Y de Enki, de todas las tríadas sumerias. ¿No fue lo que les digo? Pastor, usted está loco. Eso fue lo que les digo. Lean, eso está en los evangelios. Le digo: generación de reptilianos, serpientes. La verdad. ¿Ah? Y yo digo: no es por fuera, no, el vaso no es limpio por fuera, el vaso es limpio primero por dentro. Tú limpias el vaso por dentro. Ya Yeshua lo que está hablando es, en la experiencia real y viva del ser humano es adentro, no es afuera. No es tú proyectando algo que tú no tienes, es tú viviendo lo que eres. Voy a repetirlo: no es proyectando algo que tú no tienes, es viviendo lo que eres. Y viviendo lo que eres se vive adentro. Se vive adentro. Por eso la Torá dada en Sinaí no pudo llevarnos a este nivel de justicia. Pero maravilloso los méritos de nuestro Mashiach Yeshua, porque a través del Ruach que fue derramado el día de Pentecostés o de Shavuot, esta Torá de luz que fue escrita en nuestra mente y en nuestro corazón nos lleva y nos enseña a vivir una vida de ¿qué? De justicia plena. Nos fue aplicada la justicia de Dios en nuestro Mashiach Yeshua. Entendiendo que aunque en mi cuerpo se manifieste lo que se manifieste, yo no puedo parar que el ego quiera, yo no puedo parar que vengan las tentaciones, pero sí yo puedo neutralizarlo por medio de una vida de obediencia. Y esto surge cuando yo he entendido y comprendido la riqueza que cargo dentro de mi corazón.
Y eso no es legalismo como alguien me puso en el chat. Legalismo es lo que enseña el sistema. Eso es vida. El legalista le huye a este mensaje. A ti. Todo de frente. No me escondo. El legalista, el religioso, le huye este mensaje. Y le huye este mensaje porque prefiere tener la manipulación y el control de la gente, de su mediocridad religiosa. Porque prefiere tener a la gente entretenida en roller coaster de experiencias externas, de imposiciones vanas de manos que no provocan nada, de decretos falsos que no cambian nada. ¡Nada! Y así han tenido por 2000 años al mundo entero a una manipulación diabólica y asquerosa. Pero si tú quieres seguir en tu manipulación diabólica y asquerosa, go on. Yo no. Yo voy a darle la libertad a la gente y lo voy a enseñar para que el pueblo aprenda a vivir en la libertad que tiene que vivir, que es la libertad de los hijos de Dios. El mundo está harto de gente religiosa. ¡Harto! ¿Usted me está escuchando? Sí. Dejémonos ya de tanta tontería y estar buscando manoseos exteriores. Cuando lo que te tiene que tocar lo tienes adentro. Dejemos de estarle mintiendo a la gente para mantener kioscos que no están produciendo nada. Mintiéndole a la gente con patrones religiosos que nunca han producido nada, que lo que alimentan es el ego del hombre y del sistema putrefacto y castrado. ¡Caramba! Aleluya. A ver si lo van a entender de una vez por todas. Tenemos que tomar una decisión ya de una vez y por todas. No nos podemos quedar en este jueguito religioso mediocre. Tengo que aprender a trascender, entender qué es lo que yo tengo adentro. Oye, papá, para algo depositaron dentro de ti el Espíritu Santo. No lo depositaron para que esté ahí como un arreglo floral. Lo quitaron para que usted lo escuche, para que usted lo use. Hello. Sí. Hello. Sí. Hello. Sí. Ahora aquí. Verso 11. Y si el espíritu de aquel, y voy a terminar. Ego. Espíritu. Increíble que mi espejuelo haya quebrado. Para que usted vea que estoy ungido hasta los espejuelos. Una señal del Padre, gracias Padre. Sí, porque es que estas cosas indignas, mis hijos. Podemos seguir. Gente sigue en el jueguito, en el jueguito, en el jueguito, en el jueguito. No podemos ir del jueguito. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Yeshua mora en vosotros, el que levantó de los muertos al Mashiach Yeshua
vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Qué es lo que va a pasar? Termino con esto. Como yo sé que no puedo eliminar el ego, está ahí. No lo puedo eliminar. Está ahí. Y en mi mente y en mi corazón fue escrita la Torá de luz. Y ahí la justicia me fue revelada. Y eso me enseña a no alimentar el ego, sino a vivir a la altura de lo que el Mashiach quiere que yo viva. Entonces me lleva a entender de que el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Yeshua mora en mí. Diga, el espíritu. Diga, el espíritu. Diga, el espíritu. Diga, el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Yeshua mora en mí. El que levantó de los muertos al Mashiach Yeshua vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Cuál es el final y la meta de esto? De que si usted vive alineado al Espíritu de Dios, vive alineado a lo que el Eterno quiere hacer en su vida, va a llegar el momento donde el mismo Espíritu de Dios que mora en nosotros se encargará de vivificar cada aspecto de nuestro ser. ¿Saben lo que es la acción de vivificar? Impartir vida. Pero vuelvo y repito, ¿dónde? ¿Afuera? No. ¿Afuera? No, adentro. ¿Dónde? Adentro. Adentro. Él se encargará entonces de qué? De vivificar nuestro cuerpo. Ok, ¿dónde que usted tiene la batalla con su ego? En el cuerpo. Aquí. Entonces, para lo miserable de este cuerpo, ¿quién quisiera librarme de este cuerpo? Para ya no tener esa lucha. Pero va a llegar el momento donde, si usted, mire, llega el momento, un proceso de madurez. Primero, proceso de madurez que usted entiende y que usted acepte su conflicto. Usted es maduro cuando usted acepta el conflicto. El conflicto, usted dice, bueno, mi ego, como yo decía la semana pasada, hay gente que somos arrastrados en una cosa, hay otros que vamos a ser tentados por otras áreas. Pues tú dices, tengo un problema con esta área, en mi carne, en mi ego, en mi sistema. Entonces ya el hecho de tú aceptar que tienes esa lucha es un punto a favor, porque es una muestra de que de tu madurez. Primer camino de madurez. Segundo, obviamente ya tú tienes identificada el área que estás teniendo el problema. Comienza a ejercitar tu hombre interior y lo comienza a ejercitar conforme a la Torah, conforme a la Torah de luz, que ese hombre interior sea ejercitado. Y a medida que tú ejercitas el hombre interior, estás desinflando el ego. Entonces el ego no tendrá poder de autoridad sobre tu vida. Tu vida va a seguir en progreso, va a seguir en crecimiento espiritual, hasta que llegue el momento donde el ejercicio en tu vida va a ser más Torah de luz que ego. Entonces el mismo espíritu que levantó de los muertos a Yeshua se encargará de vivificar también aún tu cuerpo mortal. He dicho, caso cerrado. Póngase de pie.